Ya, muy buenas tardes, chiquillos. Vamos a empezar nuestra última clase de la semana. Como les venía contando, vamos a nosotros trabajar las series de Taylor. Sin antes, antes de empezar con eso, necesitamos recordar un resultado que no lo trabajamos tanto, pero que nos va a ser bastante útil. ¿Ya? Entonces, el resultado es el siguiente. Voy a compartir aquí la pizarrita. Ya, supongamos que tenemos una serie alternada, ¿no es cierto? Una serie alternada, supongamos que parte de n igual 1 hasta infinito. Entonces, el resultado que nosotros vamos a obtener es una suma parcial Sn, ¿cierto? Que vendría siendo la suma parcial de esta serie hasta un cierto n, pongámosle aquí un n mayúsculo, ¿ya? O sea, no estamos sumando todos los términos, sino que estamos sumando solamente hasta un cierto n. ¿Ya? Entonces, otro resultado que sí tenemos que tener considerado aquí es que esta serie alternada sea convergente, ¿ya? Para que tenga sentido lo que trabajemos. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas parciales, o en realidad el valor de la serie, ¿cierto? Va a ser algún valor s. ¿Ya? Bien, todo esto lo vamos a ver gráficamente después, ¿ya? Pero síganme aquí con la idea. Tenemos una serie alternada, tenemos las sumas parciales de esta serie, y tenemos que esta serie es convergente. Eso es lo que me está diciendo aquí este límite. Entonces, vamos a llamar el error o el resto, ¿ya? A un cierto valor R, un Rn, ¿ya? Vamos a poner aquí el resto o el error en valor absoluto, ¿ya? Pero este error vamos a tratar siempre de considerarlo positivo. Este error, que por definición sería la diferencia que hay entre la suma real de la serie con la suma parcial, este error va a ser siempre menor o igual a el siguiente término de la serie, ¿ya? Y esto, chiquillos, es muy útil. Lo vamos a empezar a utilizar inmediatamente, ¿ya? Pero esto es muy útil que lo sepamos. Esto lamentablemente no está en el apunte o en el libro, no sé por qué no está, ¿ya? Pero esto, chiquillos, es una forma de encontrar el resto o el error de una forma muy sencilla. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Nosotros estamos trabajando series de potencia, ¿cierto? Series de Taylor. Y cuando nosotros nos encontremos con una serie de Taylor, vamos a ver que esta converge para algunos valores de X. Y el error nosotros lo podemos calcular si es que la serie que nos quedó es alternada. Si no, hay otras formas de calcularlo que se nos complican un poco más, pero por eso era muy importante que pudiéramos revisar esto, ¿ya? Entonces, tengo preparado un GeoGebra para que veamos la serie alternada desde n igual hasta infinito, desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 elevado a, n más 1 sobre n. ¿Ya? Esta es la serie armónica alternada, ¿cierto? Esto de aquí está siendo un 1, menos un medio, más un tercio, etc. ¿Ya? Y con este orden, sabemos que esta serie es condicionalmente convergente, entonces puede convergir a cualquier valor, pero si lo escribimos en este orden, esto de aquí estaría siendo logaritmo natural de 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este resultado? Es que yo puedo aproximar logaritmo natural de 2 sumando una cierta cantidad de estos valores. ¿Ya? De hecho, me está diciendo de que si yo sumo, por ejemplo, los tres primeros, si sumo 1 menos un medio más un tercio, estoy cerca del logaritmo natural de 2 con un error más pequeño que el siguiente término. Entonces podríamos calcular, por ejemplo, esta suma, 1 menos un medio 0,5, o bueno, un medio más un tercio,
sería un tercio, 5 sextos, ¿ya? Y este 5 sextos, que sería aquí esta suma parcial, ¿cierto? La diferencia que hay con el logaritmo natural de 2 es menor a el siguiente término de esta serie, que es un cuarto, ¿ya? Entonces, obviamente, si sumamos términos, el error va siendo cada vez más pequeño, ¿ya? Ese error. Entonces, veámoslo gráficamente para que veamos bien cómo funciona, ¿ya? Voy a compartirles pantalla, aquí el famosísimo GeoGebra. Ya lo tenía todo escrito, así que lo vamos a volver a escribir. Voy a borrar todo esto de aquí. Lo único que voy a dejar es el deslizador n, que es un número entero que se mueve entre 1 y un valor muy grande, ¿ya? Lo otro que hice fue que el GeoGebra cambié la escala del x, porque como todos los valores están muy cercanos a 0 a 1, la diferencia aquí en el eje y debería ser más pequeña, ¿ya? Entonces, lo primero que hago es determinar la serie. La secuencia entonces sería menos 1 elevado a k más 1 dividido por k. Y el k moviéndose entre 1 y n, ¿ya? Entonces aquí me está marcando solamente los valores de la secuencia. 1, menos un medio, un tercio positivo, menos un cuarto, etc. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es que para poder verlo aquí en el plano cartesiano, yo voy a marcar otra secuencia, pero ahora mi expresión va a ser un punto. Y el punto va a ser el punto K, el elemento K de la lista. Entonces voy a tomar un elemento de la lista 1. ¿Qué posición? La posición K. Entonces este K se va a ir moviendo desde 1 hasta n, ¿ya? Entonces aquí ya me los tira como punto de plano cartesiano. El punto 1 sería 1, el punto 2 sería menos 0,5, el punto 3 y así va avanzando, ¿ya? Entonces esta es la serie armónica alternada. ¿Y qué quiero yo ahora entonces? Yo también quiero la suma, ¿ya? La suma. Entonces vamos a volver aquí, voy a colocar aquí la suma, no mentira, voy a escribir la secuencia, porque también lo quiero como un punto. Entonces mi expresión va a ser un K, la suma de todos los elementos de la lista 1. ¿Ya? La variable va a ser K, no mentira, quiero la suma hasta un valor K solamente. Ahí sí. Entonces el K se va moviendo desde 1 hasta n. Voy a representar la suma con un color distinto, para que se vea distinto. Ya. El primer término, ¿cierto? La suma va a ser lo mismo que el primer término. Ya para el segundo término, ¿cierto? En verde están los elementos de la sucesión y en rojo está la serie, la suma, ¿cierto? Entonces aquí tengo el 1, aquí tengo el 1 menos un medio, ¿cierto? Positivo. Para el tercer término, ya tengo 1 menos un medio más un tercio, 5 sextos, como habíamos calculado nosotros, sí, un poquito más de sobre 0,8, ¿ya? Entonces yo puedo sumar esto y vemos que la serie converge a algún valor, ¿ya? Y ese valor, como dijimos aquí, el resultado lo vamos a demostrar más adelante, ¿ya? O podría ser incluso un ejercicio de prueba de demostrar eso. Pero voy a poner aquí el i igual logaritmo natural de 2. Ya, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el teorema? O el cómo encontrar este resto. Voy a dejar aquí que la suma me lo calcule hasta un n-1, para que lo veamos mayor ahora. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo el teorema del resto? Que la suma parcial, la diferencia que hay entre la suma parcial y la suma real, que es esta línea, ¿cierto? El logaritmo natural de 2, esta diferencia es menor a la diferencia del término siguiente de la sucesión. ¿Sí? Esta diferencia que hay entre la enésima suma parcial es menor al siguiente término.
Y lo podemos ver aquí, ¿cierto? Lo podemos ver aquí, por lo menos gráficamente. ¿Ya? Eso se puede demostrar y todo, pero ya no nos vamos a preocupar en la demostración de eso, que debería haber sido más atrás. ¿Ya? Pero sí es una bonita forma de poder encontrar el error eh, o, el, o sí el error en la aproximación de algún resultado de una serie. ¿Ya? Y entonces este error va siendo cada vez más pequeño a medida que el eje sea más grande, ¿cierto? Los términos de la serie alternada van disminuyendo, por lo tanto el error también va disminuyendo a medida que yo voy avanzando. ¿Sí? Eso es una bonita forma de calcular el error. ¿Queda clarito, chiquillos, o no? ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Perfecto. Entonces, acordémonos de esto para que cuando nos pidan calcular el error de alguna aproximación que hicimos, por ejemplo, con un polinomio de Taylor, si una serie alternada, podemos calcular rápidamente el error. Ya, entonces volvamos a nuestro libro. Ya. Hay varias cositas, chiquillos, que en el apunte no están, que en el apunte que nosotros trabajamos no están, que sí es necesario que podamos trabajar. ¿Ya? Entonces, este no es aquí. Ya del polinomio de Taylor no se trabaja mucho, ya solamente se menciona lo que es el polinomio de Taylor, ¿cierto? Que son las derivadas enésimas dividido en el enésimo factorial. Si está centrado en cero, se habla del polinomio de Maclaurin, ¿ya? Pero sí se habla del resto, ¿ya? Este error, ¿ya? Y el error va a tender a cero a medida que yo me acerque al punto central, ¿ya? Aquí cambiamos el switch y estamos hablando ya del polinomio de Taylor, ¿cierto? El polinomio que es para aproximar una función, ¿ya? Pero hay varias propiedades del polinomio de Taylor que aquí no se están bajando. Entonces vamos a nombrar algunas de estas propiedades que es necesario que las podamos trabajar. Ya, y vamos a utilizar la siguiente notación, ya que es la notación de un libro, lo estoy viendo todo aquí, que por temas legales no se los comparto en la pantalla. Ya, pero nombrémoslo así. Ya sea el polinomio n, ya, lo vamos a nombrar así. ¿Ya? Este sería el enésimo polinomio de Taylor, o sea, el polinomio de grado n, polinomio de Taylor, ¿ya? De la función f, ¿ya? En el punto A. ¿Ya? Y está el X acá como para indicar que estamos que la función está en función de X, ¿ya? Entonces, hay algunas propiedades del polinomio de Taylor que nosotros vamos a poder ocupar también para cuando trabajemos con la serie de Taylor, ¿ya? Entonces, todas estas propiedades son importantes, la mayoría son intuitivas, ¿ya? Para que podamos trabajarlas bien. Por ejemplo, tomemos una constante real. Entonces, el polinomio de Taylor de grado n de la función alfa por f, centrada en A, el alfa como una constante yo la puedo dejar multiplicando afuera del polinomio de Taylor de x de la función f centrada en el punto A, ¿ya? Y esto es muy fácil de ver porque el polinomio de Taylor de la función f con respecto a x en el punto A no es otra cosa que la sumatoria, ¿cierto? Desde un k igual 1 hasta n de la késima derivada evaluada en A dividido en un k factorial por un x a la n, un x a la k.
Mentira, por un x menos a elevado a k. ¿Ya? Entonces, si yo estoy multiplicando por alfa la función, en realidad estaré aquí multiplicando por alfa la késima derivada. Y por las reglas de la derivada, ¿cierto? La constante yo la puedo dejar afuera. Entonces, es como multiplicar aquí por un alfa. Ahí. ¿Cierto? No, como es una constante que está multiplicando, yo la puedo dejar afuera y calcular la derivada por separado. ¿Ya? A eso va orientado esta propiedad. ¿Ya? O sea, el polinomio de Taylor de la función, por ejemplo, de la función e a la x, yo puedo calcular el polinomio de Taylor, puedo saberme por tabla cuál es el polinomio de Taylor, y si yo tengo, por ejemplo, la función 2e a la x, no tengo para qué volver a calcular el polinomio de Taylor, sino que puedo tomar esta y después multiplicarla por 2. ¿Ya? Una propiedad muy útil. Muy útil. ¿Ya? Otra propiedad bastante útil, si yo tengo el polinomio de Taylor de la función suma, adivinen qué pasa aquí, ¿cierto? Por la regla de la derivada, puedo calcular cada una por separado, ¿ya? Y después sumarlas. También muy útil a la hora de calcular polinomios de Taylor de funciones que ya conocemos. Por ejemplo, si a mí me piden calcular el polinomio de Taylor de la función e a la x más coseno de x, y yo ya me sé cuál es la del e a la x y la del coseno a la x, no tengo para qué volver a calcularla con la función suma. Puedo calcular una a la otra y después sumarla. ¿Ya? Esta ya es un poquito más difícil de creer por el tema de las derivadas, pero para los polinomios de Taylor, la multiplicación yo también la puedo dejar por separado. O sea, puedo calcular el polinomio de Taylor de una función, calcular el polinomio de Taylor de otra función, ¿ya? Y después multiplicar estos polinomios, ¿ya? Y aquí tengo que dejar en claro, ¿cierto? Porque yo multiplicar estos dos polinomios puede que me quede un polinomio de mayor grado. Entonces vamos a decir que vamos a quitar los elementos y dejar solamente los de grado n, ¿ya? O sea, si nos queda un elemento de un grado mayor, simplemente lo eliminamos porque nos interesa a nosotros el polinomio de grado n, ¿ya? Ese era el primer objetivo. ¿Sí? Ya. Sí, estas son las propiedades que necesitamos. ¿Ya? ¿Sí? Todo bien con las propiedades, son todas bien intuitivas. Todas bastante intuitivas. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en mente, nosotros vamos a poder aproximar una función con un polinomio de Taylor y poder calcular cuál es ese error. ¿Ya? Y vamos a tener expresiones para ese error. ¿Ya? Esto tampoco está en los apuntes que les subí, ¿ya? Pero por eso es bueno que participemos de la clase también. ¿Ya? Y entonces esto lo vamos a poder nombrar así como el teorema de Taylor. El teorema de Taylor. Ya, el teorema de Taylor dice que, y lo vamos a nombrar así. Ya, si existe la n más 1 de derivada de una función t para todo t en algún intervalo simétrico de a, x, a puede ser o al revés, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para todos los t en ese intervalo, vamos a decir, existe un punto C, o existe C, pongámosle no un punto, existe un C que pertenece a este intervalo, que se cumple que, tal que el error o el resto cometido, ya de un cierto polinomio de Taylor de grado n, centrado en A,
el error, ¿cierto?, que va a depender de x, va a ser la n más 1 derivada evaluada en este punto C, dividido en n más 1 factorial por un x menos a elevado a n más 1. ¿Ya? O sea, ¿de qué va a servir esto? Bueno, y la otra alternativa es de la siguiente manera. Hay dos expresiones para calcular el error. ¿Ya? Bueno, existe un C tal que lo podemos escribir así, o lo podemos escribir así, el resto, y va a depender claramente de la función que nosotros estamos calculando. Ya va a ser la integral de una hasta un x de la n más 1 derivada evaluada en C con un n menos un n factorial de un x menos a elevado a n de x. Ya, sé que hasta el momento no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo aquí, ya, pero ¿qué quiere decir esto? De que una función f de x cualquiera, yo la voy a poder expresar como un polinomio de Taylor, ¿cierto? Y el polinomio de Taylor viene dado por... escribámoslo centrado en cero para que sea más fácil de visualizar. Sería un f de 0, ¿cierto? Más un f' de 0 por un x elevado a 1, ¿cierto? Más la segunda derivada evaluada en 0 dividido en 2 factorial por un x elevado a 2, ¿cierto? Y así esto continúa hasta una enésima derivada evaluada en 0 de un x a la n, ¿ya? Entonces, el polinomio de Taylor de grado n, que es el que está escrito acá, es una aproximación de la función, ¿ya? Y como es una aproximación, hay aquí un cierto grado de error, ¿cierto? Un cierto grado del resto. Y eso lo podemos escribir de manera natural, siguiendo con la misma estructura aquí, como la siguiente derivada. La siguiente derivada evaluada en 0 dividido en n más 1 factorial por el x elevado a n más 1, ¿ya? ¿Qué es la expresión que está acá? ¿Qué es esta expresión de aquí? La siguiente expresión necesitamos un poquito más de matemática para poder demostrar que lo podemos expresar así también, ¿ya? Pero de cualquiera de estas dos formas, yo puedo determinar el error de un polinomio de Taylor, ¿ya? Y también va a ser fácil de calcular que si este resto tiende a 0, entonces el polinomio de Taylor converge a mi función. Ya, sé que es un poquito difícil de visualizarlo bien, ¿ya? Pero aquí está. Entonces, calculemos algunos polinomios de Taylor, ¿ya? En la guía también les dejé algunos para que ustedes puedan realizar, ¿ya? Pero realicemos algunos cálculos del polinomio de Taylor. Ya, esto, chiquillos, nuevamente no está en el apunte, en la parte de polinomio de Taylor, ya, pero sí está en la parte de serie, pero es muy importante que podamos ver esto también en la parte del polinomio de Taylor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, escriba el polinomio de Taylor de grado 3 de la función f de x igual e a la menos x cuadrado centrado en 0. ¿Ya? Y vamos a tener dos formas de hacer esto, ¿ya? Recordando que el polinomio de Taylor, ¿cierto? Centrado en x, va a ser la sumatoria de k igual 1 hasta n de la késima derivada centrada en el punto, en este caso 0, dividido en k factorial, por un x menos, en este caso 0, así que nos queda un elevado acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es encontrar las derivadas.
las derivadas de la función y evaluarla en cero, ¿ya? Muchas veces este camino va a ser el más largo y el que no vamos a utilizar, ¿ya? Pero por ser el primer ejercicio, realicémoslo. Ya, partimos con un f de 0. F de 0 sería, evaluamos en 0, 1. Ya, calculemos la primera derivada. A calcular la primera derivada me va a quedar a mí un e a la menos x cuadrado, ¿cierto? Por menos 2x. Si evalúo entonces en 0, voy a obtener 0. ¿Cierto? Nos queda un x ahí, un 0. Calculamos la segunda derivada. Tengo que utilizar la regla del producto, ¿ya? Sería el primero derivado por 2x, por menos 2x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, sería un menos 2. Por lo tanto, desarrollando un poquito, nos quedaría e a la menos x cuadrado, factor de 4x cuadrado menos 2, si no me equivoco. Y por lo tanto, al evaluar, aquí era 0, al evaluar aquí la segunda derivada en 0, obtendríamos 4 por 0, 0, menos 2, a la 0 es 1, así que nos queda menos 2. ¿Ya? Y nos faltaría uno más, porque nos están pidiendo el de grado 3. Sería el de grado 0, el de grado 1, el de grado 2, y nos falta el de grado 3. Ya, calculamos la tercera derivada. Sería, podemos utilizar al tiro la regla del producto, ¿cierto? El primero derivado por menos 2x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y aquí sería 8x, si no me equivoco. Sí. Factorizando tendríamos aquí menos 2x por 4x sería menos 8x cubo, más 4x más 8x. Ya. De todas maneras, si evalúo en 0, se me va a cancelar todo. Por lo tanto, la tercera derivada en 0 sería 0. Aquí está. ¿Ya? Por lo tanto, el polinomio de grado 3 en x sería el f de 0, 1, más la primera derivada es 0, así que no la vamos a considerar. La segunda derivada es menos 2, así que nos va a quedar un menos 2 dividido en 2 factorial por x cuadrado. Y el de grado 3 se nos cancela, nos quedó 0. Por lo tanto, el polinomio de grado 3 sería 1 más x cuadrado. ¿Ya? Entonces, este polinomio se está aproximando a esta función, e a la menos x cuadrado. ¿Ya? Pero, nosotros sabemos que hay un error, y ese error sería la cuarta derivada, evaluada en 0, dividido en 4 factorial por un x a la cuarta. ¿Ya? O sea, en realidad no evaluada en 0, evaluada en un C, ¿cierto? Que esté en algún rango cercano al 0, ¿sí? ¿Qué pasa con el menos 2? Porque, o sea, claramente se simplifican, pero... Sí, tiene toda la razón, sí, era menos x cuadrado. Sí, muchas gracias. ¿Ya? 1 menos x cuadrado más algún error, ¿ya? Y este error sería, se lo podemos calcular como la cuarta derivada evaluada en C, ¿ya? Y completando el término del polinomio, ¿ya? Y este error nosotros lo podemos calcular, lo podemos acotar, ¿ya? Este C está en alguna vecindad del 0, ¿ya? Y en algún otro ejercicio vamos a poder calcular cuál es el error, ¿ya? Entonces, veámoslo en el GeoGebra para que tengamos siempre la visual bien clarita, ¿ya? Entonces vamos a borrar aquí todos los elementos del
GeoGebra que hemos calculado. Ya. Comparto pantalla del GeoGebra. Entonces aquí tenemos la función e a la menos x cuadrado. Aquí está. Y entonces el polinomio que está aproximando esta función es el 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces ese error que nosotros anotamos ahí va a ser un error de algún punto cercano al 0, ¿ya? Y me está calculando este error. La diferencia que hay entre el polinomio y la función real, ¿ya? Ese es el error. La diferencia que hay entre el polinomio y la función. Y ese error va siendo cada vez más pequeño a medida que yo me acerco al punto central, ¿ya? A eso se refiere el error, ¿ya? Y de hecho el límite cuando x tiende a 0 es que el error tiende a 0 también, ¿ya? Siempre yo voy a poder encontrar aquí un pequeño error, pero calculando el límite cuando x tiende a 0, ese error tiende a 0 también. La diferencia que hay entre el polinomio y la función. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos, o no? ¿Todo bien? Ya. A ver, veamos algunos de los que tengamos que calcular el error. Ya. Borro nomás, chiquillos, ¿sí? Borro. Ya. Por ejemplo, nos pueden para nosotros aproximar raíz cúbica de 1,1 mediante un polinomio de Taylor. Un polinomio de Taylor de grado 3. ¿Ya? Y aparte nos piden estimar el error. Ya. Entonces aquí la función que podemos tomar, ¿cierto? Está bastante obvia. ¿Cuál tenemos que tomar? Sería la raíz cúbica de 1 más x. ¿Ya? Para que esté centrado en x igual 0. ¿Ya? Si yo tomo, que también es una opción muy válida, tomar el raíz de x, ¿cierto? La puedo centrar en 1. ¿Ya? Pero como son los primeros ejercicios, tratemos siempre de estimar el error en 0. ¿Ya? En 0. Entonces, calculemos el polinomio de Taylor de grado 3. Entonces tengo que empezar a calcular derivadas. Ya calculamos derivadas, ¿cierto? El primero sería 1 tercio, 1 más x elevado a menos 2 tercios. Y evaluado en 0 sería 1 tercio. ¿Ya? Aquí el primero, el f de 0 sería 1 simplemente. Ya calculando la segunda derivada sería menos 2 novenos, ¿cierto? 1 más x elevado a menos 5 tercios. Por lo tanto, la segunda derivada evaluada en 0 sería menos 2 novenos. Y la tercera derivada sería menos 10 27avos, 1 más x elevado a menos, sería menos 1, menos 7 tercios, menos 8 tercios. Menos 8 tercios. Hay aquí positivo, ¿cierto? Se multiplica el negativo con el negativo. Por lo tanto, la tercera derivada sería 10 27avos. ¿Ya? Y solamente para ver el tema del error, vamos a calcular inmediatamente la cuarta derivada. ¿Ya? No la vamos a utilizar inmediatamente, pero la vamos a calcular. Sería menos 80 sobre 81, 1 más x elevado a menos 11 tercios.
Ya. Entonces, aquí el polinomio de Taylor, el polinomio de grado 3, sería 1, ¿cierto? 1 más un tercio dividido en 1 factorial por x sería 1/3 x, menos el segundo sería 2 novenos dividido en 2 factorial por x cuadrado, y el último sería 10 27avos, bueno, dividido, ¿cierto?, por un 3 factorial en el denominador, un x cubo. Ya, podemos simplificar algunas cositas, ¿cierto? Nos va a quedar un x tercios, aquí nos va a quedar un x cuadrado medios, se nos cancela el 2 con el 2, y aquí se podría simplificar, ¿cierto? Aquí el 3 factorial es 6, puedo simplificar un 2, entonces nos va a quedar un 5x cubo dividido en 27 por 3, 81. ¿Ya? Este sería nuestro polinomio de grado 3, el polinomio de Taylor de grado 3 de esta función. Entonces nosotros podríamos decir que aproximadamente la función es el polinomio de grado 3. Profe, ¿Sí? ese x cuadrado medios no debería ser x cuadrado noveno. Novenos, toda la razón. Porque era el 2 el que se simplificaba. Sí, toda la razón. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, la aproximación que estamos haciendo es de raíz cúbica de 1,1, que es exactamente la función evaluada en 0,1, ¿ya? Y que es aproximadamente el polinomio de grado 3 evaluado en 0,1. ¿Ya? Entonces, la aproximación que hacemos de la raíz cúbica de 1,1 sería 1 más un treintavo menos sería 1 dividido en 900 más 5 dividido en 81000. Ya. Y podríamos realizar esta suma, se puede hacer en calculadora. Aunque si tuviésemos calculadora podríamos hacer el raíz cúbica, ¿ya? Pero supongamos que no tenemos calculadora, pero sí podemos hacer estas divisiones a mano muy rápidamente, ¿ya? Y de todas formas, este resultado da aproximadamente 1,0322839, ¿ya? Supongamos que hice este cálculo a mano y llegué a este resultado. Ya, si no, podría haber llegado simplemente a la fracción final, ¿cierto? Sumo las fracciones y veo cuál es la aproximación de raíz cúbica de 1,1. ¿Ya? Entonces, esta aproximación es bastante buena en el sentido de que tenemos la cuarta derivada aquí. ¿Ya? O sea, lo que vendría siendo, entre comillas, lo que viene aquí, el cuarto término. ¿Ya? Entonces, el error cometido por este polinomio de grado 3 es centrado en 0, podríamos escribirlo así. Coloquémoslo en valor absoluto. ¿Ya? Este error cometido sería esta expresión. De hecho, el x que estamos aquí es 0,1, así que dejémoslo aquí como 0,1. El error cometido al evaluar en 0,1 sería la cuarta derivada evaluada en algún punto. Entonces tendría menos 80 dividido en 81 por, esto lo podemos dejar en el denominador, 1 más algún valor c, dijimos, ¿cierto? 11 tercios. Y completamos el resto, sería 1 sobre 4 factorial por el punto en el que evaluamos, 0,1 elevado a 4. Ya. Como estamos en valor absoluto, el error aquí también va a estar en valor absoluto. Por lo tanto, el negativo se nos va a cancelar. ¿Ya? Y podríamos decir incluso hasta que este de aquí, el C, este valor C que escogimos nosotros, es algún punto, este C, que está aquí,
es mayor que 0 y menor que 0,1. Es un punto entre 0 y 0,1. Por lo tanto, aquí este valor es un poquito más grande que 1, por lo tanto, achica la fracción y por lo tanto yo puedo escribir que el error es menor a 81avos 1 sobre 4 factorial por 0,1 elevado a 4. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir al respecto? Que esto de aquí es igual a 81avos por 1 dividido en 4 factorial por 10 elevado a menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, el error es menor a algún número, ¿cierto? Esto de aquí es más chico que 1, por 10 elevado a menos 4. Por lo tanto, lo que está queriendo decir esto es que esta aproximación es por lo menos lo suficientemente buena hasta 4 cifras decimales. Hasta 4 cifras decimales, ¿cierto? Hasta el error es menor a 10 elevado a 4, a menos 4. Por lo tanto, el error que se comete con este polinomio es menor a 4 cifras decimales. ¿Ya? De esa forma nosotros podemos calcular alguna aproximación, por ejemplo, de raíz cúbica de 1,2. Uf. ¿Bien o no? ¿Se entendió? Voy a dejar esto aquí. Ya. Entonces, retomemos el ejercicio. Nos pedían aproximar la raíz cúbica de algún número, ¿cierto? Mediante un polinomio de Taylor de grado 3 y estimar el error. Entonces calculamos el polinomio de grado 3, ¿cierto? Calculamos las derivadas y evaluamos en 0, porque así fue la función que escogimos nosotros. Nos quedó este polinomio. ¿Ya? Este polinomio entonces se aproxima a la función y yo quiero calcular el raíz cúbica de 1,1, sería la función de 0,1, aproximadamente el polinomio de grado 3. ¿Ya? Evaluamos el polinomio de grado 3 en 0,1 y nos quedó esta expresión. ¿Ya? Si lo hubiésemos dejado como fracción, igual lo dejamos como fracción solamente. ¿Ya? Y esta aproximación, o la fracción que nos quedó, ¿qué tan buena es? Va a ser el error entonces del polinomio de grado 3 centrado en 1 al evaluar el 0,1. Entonces yo calculo la cuarta derivada, ¿cierto? Y escribo aquí lo que vendría siendo el cuarto término del polinomio. Evaluar algún punto C, un punto C entre 0 y 0,1. ¿Ya? Entonces en este caso, como el C está entre 0 y 0,1, hace que el denominador sea más grande, ¿cierto? 1 más. Así que esta expresión va a ser más chica al eliminar este término. ¿Ya? Por ahí va orientado el tema del error. ¿Ya? Aquí tú puedes eliminar, ¿cierto? El elemento desconocido, en este caso el C. Como está en el denominador y hace más grande el denominador, significa que la función esta es más chica al eliminar el 1 más C. ¿Ya? Entonces aquí jugando un poco como para poder entender un poco el tema de la aproximación, dejamos el 0,1 como un 10 elevado a menos 4. De esa forma tenemos que esta aproximación es lo suficientemente buena por lo menos hasta un 10 elevado a menos 4. Hasta un 10 elevado a menos 4. Excelente. Bueno, ¿no? Excelente. Yo lo encuentro muy bueno. ¿Se entendió, chiquillo? Más o menos, ¿no? El ejercicio, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Todo tranquilo? Sí, profe, se entendió igual. Sí, sí. Estamos procesando. Me escribes por el chat. Estamos procesando. Sí. Sí, sí. Ya.
Y este era para un valor específico, ¿ya? O sea, lo que estamos haciendo aquí, voy a preparar el GeoGebra mientras ustedes siguen anotando ahí. Sería la función 1 más x elevado a tercio y el polinomio de grado 3, polinomio Taylor de la función f por de x número 3, 0. Ya. Comparto pantalla entonces para que veamos gráficamente qué fue lo que hicimos acá. En azul yo tengo mi función, ya, la raíz cúbica de 1 más x, aquí está. Y en negrita o en gris está el polinomio que nosotros calculamos. ¿Ya? Entonces, nosotros calculamos aquí en 0,1. Entonces, tratemos de acercar suficientemente aquí al 0,1 para ver qué tanta es esa diferencia que hay entre la función y el polinomio. Y porque calculamos del error, la diferencia se va a ver cuando lleguemos a las 5 cifras decimales, aproximadamente. A las 4 o 5 cifras decimales. Y aquí estamos, en 1, 2, 3, 4 cifras decimales. Ahí recién se empieza a ver el error, a las 4 cifras decimales. ¿Ya? Por lo tanto, este error es menor a 4 cifras decimales. ¿Sí? Entonces es una muy buena aproximación. ¿Ya? Bueno, ¿no? Yo lo encuentro muy interesante. Ya, el siguiente ejercicio que les tengo, chiquillos. Sí, claro, con la gráfica se entiende inmediatamente, se capta el tiro. ¿Ya? A ver. Volvamos aquí al 1 a 1. Ya. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es calcular el error para un x general alrededor del punto en el que estamos calculando. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el error cometido en un intervalo? ¿Ya? Entonces, para allá vamos. Para allá vamos. ¿Puedo borrar, chiquillos? Sí. Me dicen nomás, si no, dejo un tiempito más para que sigamos procesando aquí. Ya, continuamos. Ya, continuamos. El ejercicio dice, aproxime la función f de x igual seno de x más e a la x mediante un polinomio de Taylor, de grado 3 centrado en 0. ¿Ya? Estime entonces el error. Estime el error cuando
X está en un intervalo simétrico, menos un medio, ¿ya? O sea, igual el rango es bastante grande, ¿ya? Entonces calculamos rápidamente las derivadas y las evaluamos en cero. ¿Ya? F de 0, pues creamos primero el f de x. Pues f de x sería seno de x más e a la x. El f de 0 sería seno de 0, 0 a la 0, 1, así que f de 0, 1. ¿Ya? La primera derivada sería coseno de x más e a la x. La primera derivada evaluada en 0, entonces sería 2. La segunda derivada sería menos seno de x más e a la x. La segunda derivada en 0 sería seno de 0 es 0 y a la 0, 1. Y la tercera derivada sería menos coseno de x más e a la x sería 0, ¿cierto? 0. Ya, entonces, ¿cómo sería nuestro polinomio? El f de x entonces está siendo aproximado por nuestro polinomio de grado 3, x. Es 1 más 2x más 1 dividido en 2 factorial sería un x cuadrado medios, y el x cubo no hay x cubo, ¿ya? Entonces en realidad esto sería como el polinomio de grado 2 solamente, ¿ya? Pero como calculamos hasta la tercera derivada y vamos a calcular nosotros la cuarta, para ver el error lo vamos a dejar como el polinomio de grado 3, o el tercer polinomio, ¿ya? La cuarta derivada entonces sería seno de x más e a la x. Ya no la evaluamos en 0 porque nos va a interesar evaluarla en algún punto entre el 0 y el 1 medio. ¿Ya? Entonces, este es el polinomio que está aproximando seno de x más e a la x. ¿Ya? Después vamos a volver al GeoGebra para ver la aproximación. Entonces, el error cometido sería este resto del polinomio 3, ya centrado en 0, sí, de un x entre menos un medio y un medio. Sería el valor absoluto de la derivada seno de un c más un e a la c dividido en, sería el cuarto, sería 4 factorial, por un x elevado a 4. Ya. ¿De qué forma entonces vamos nosotros a poder aproximar esto que está acá? El c está entre 0 y 1 medio. De hecho, podemos escribirlo en valor absoluto ahora porque estamos en el intervalo simétrico. ¿Ya? Va a ser menor a 1 medio. ¿Ya? Está entre 0 y 1 medio. Y entre 0 y 1 medio, el seno de c va a estar, si es que está entre 0 y 1 medio, ni siquiera alcanza a ser pi, ni siquiera alcanza a ser pi medio, entonces va a estar entre 0 y 1. Tomando un rango muy amplio. ¿Ya? Por lo tanto, este de aquí va a ser menor. Todos los términos aquí van a ser positivos, ¿cierto? Excepto el x. Entonces voy a tener que esto es menor a 1 más un e a la c, ¿cierto? Dividido en 4 factorial por un x a la cuarta. Y de hecho, el c, como es menor a 1 medio, podemos aproximarlo aquí como que cuando yo evalúe el c en 1 medio, va a ser más grande que la expresión que haga. ¿Ya? El seno de 1 medio, sabemos que va a ser más chico que 1. Lo dejamos que exprese así. ¿Ya? Y por último, el x también está entre 0, entre menos 1 medio y 1 medio, así que lo podemos reemplazar también. Por lo tanto, el error va a ser más pequeño que esta expresión de aquí, de 1 medio elevado a 4. ¿Ya? Ese es el error que hay. Y podemos calcular con calculadora exactamente o aproximadamente cuánto da este valor. ¿Ya? Y el error cometido va a ser más pequeño que este valor. ¿Ya? Así que lo vamos a ver GeoGebra.
Volvemos al GeoGebra. Comparto pantalla. Aquí. La función era seno de x más e a la x. Ya, aquí está la función. ¿Ya? Estábamos centrados en 0, y centrado en 0 el polinomio era 1 más 2x más x cuadrado medios. ¿Ya? Por lo menos al ojo se ve que la aproximación es bastante buena, en un punto cercano al 0. ¿Ya? Y me interesa a mí ver el error cuando el x se mueve entre menos un medio y un medio. ¿Ya? Entonces voy a marcar aquí entre menos un medio, menor que x, menor que un medio. ¿Ya? ¿Cuál es el error cometido aquí? Entonces yo me tengo que aproximar, ¿cierto?, a la función, y aquí ya veo que hay una cierta diferencia. ¿Ya? Y esta diferencia es menor al valor que nosotros encontramos aquí. ¿Ya? Entonces vamos a escribir rápidamente ese cálculo. Era 1 más e elevado a un medio dividido en 4 factorial por un medio elevado a 4. ¿Ya? Eso exactamente, o aproximadamente, mejor dicho, es 0,01. Redondeamos un poquito más. Bueno, 0,0069. ¿Ya? Entonces, la diferencia que hay, voy a tomar un deslizador. Voy a tomar un deslizador C, ya que se mueva entre menos 0,5 y 0,5, y voy a tomar la diferencia entre la función y el polinomio. ¿Ya? En valor absoluto, la diferencia que hay entre el f de c menos el g de c. ¿Ya? Bueno, la diferencia está aquí marcada y es mayor al número que encontramos nosotros porque estamos fuera del rango. ¿Ya? Pero si estamos dentro del rango 0,5, ¿ya? Esta aproximación, la aproximación o el resto va a ser más grande, ¿cierto?, que la diferencia real. ¿Ya? Aquí está. Entonces del 0,5 al 0,5, ahí está la diferencia. ¿Ya? Ahí está. O sea, es una diferencia muy, muy, muy pequeñita. ¿Ya? O sea, la diferencia siempre va a ser menor que el error dentro de este intervalo del menos 0,5 al 0,5. ¿Ya? Muy, muy bien, chiquillos. Muy bien. ¿Alguna duda, reclamo, sugerencia de lo que trabajamos el día de hoy? Profe, bueno, yo llegué atrasado. ¿Cuándo es el taller? El taller es el día lunes. Yo lo voy a subir el día lunes después de la clase, ¿ya? Para que podamos ver el taller durante la clase, ¿ya? Yo les voy a presentar el taller durante la clase y después lo subo al campus virtual para que ustedes lo desarrollen, ¿ya? Y eso se entrega el día jueves. El día jueves antes de la clase, y el día jueves entonces lo que haríamos sería resolver el taller de clase. Ah, ya. ¿Ya? Y va a entrar hasta aquí, hasta lo que hemos trabajado el día de hoy, que es polinomio de Taylor. ¿Ya? Como les comentaba, lo que trabajamos el día de hoy lamentablemente no está en el apunte, pero sí está en cualquier libro de la bibliografía básica. ¿Ya? Ay, ¿qué fue el error? Sí. El error de la serie alternada y algunas propiedades de los polinomios de Taylor. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, hasta aquí entraría en el taller. La próxima semana trabajaríamos la serie de Taylor y con eso ya terminaríamos el curso. Eso es lo último que nos queda. ¿Ya? Ya. Excelente, chiquillos. Muy bien. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? ¿Todo bien? ¿Dedito arriba? Dedito arriba para ustedes también. Profe, Sí. ¿será demasiado pedirle que trate de subir el taller el lunes en la mañana? Tengo una semana tan complicada la otra semana que de verdad yo esperaba hacerlo el mismo lunes en la mañana, así Ya, antes de la perfecto. clase, que es el único momento en el que no tengo nada que hacer. Ya, perfecto, sí, ningún problema. Ningún problema. Ok, Muchas gracias, profe. de nada. Ningún problema. Ya. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? No. Estaba ¿No? viendo ¿Todo que bien? ahora se puede levantar la mano. Antes no Sí, se podía. hacer Qué bacán. consultas. Ya. Excelente, chiquillos. Nos encontramos entonces el día lunes. Voy a subir el taller el día lunes en la mañana, entonces, para los que tengan problemas durante la semana. Excelente. Que les vaya bonito, chiquillos. Que tengan buen fin de semana. Que descansen. A prepararse ya para lo último que queda. Chao, profe. Nos Cuídese. vemos. Chao, Fin de semana chao. igual. Este,